Descubrí que mi hija no es mía, sino de mi hermano. Les eché a todos y cambié la cerradura. Mi nombre es Antonio y durante 14 años viví una mentira tan elaborada, tan cruel y tan repugnante que, al recordarlo, todavía siento bilis en la garganta. Dicen que la familia es lo más importante, que la sangre tira más que nada en este mundo. Y tienen razón. La sangre tira tanto que, a veces, te ahoga. Yo me ahogué en mi propia ingenuidad, creyendo que tenía la vida perfecta, una esposa a la que adoraba, una hija que era la luz de mis ojos y un hermano menor al que siempre protegí. Soy arquitecto, tengo mi propio estudio en el centro de Madrid y he trabajado como un animal toda mi vida para que a mis chicas, Marta y Lucía, no les faltara absolutamente nada. Y a mi hermano, Jorge, tampoco. Él siempre fue el bohemio, el artista incomprendido que nunca tenía un duro, el que aparecía en casa a la hora de cenar con una sonrisa encantadora y las manos vacías. Yo le pagaba las deudas, le prestaba el coche, le invitaba a las vacaciones familiares. Es tu hermano, Antonio, tenemos que ayudarle, me decía siempre Marta con esa voz dulce que ahora sé que escondía el veneno más letal. Todo comenzó a desmoronarse un martes cualquiera de noviembre. Un martes gris y lluvioso, de esos que te calan los huesos. Lucía, mi hija de 14 años, había tenido un desmayo en el instituto. Nada grave, dijeron, pero le hicieron una analítica completa por precaución. Fui yo a recoger los resultados porque Marta estaba ocupada en una de sus clases de yoga. Cuando el médico me hizo pasar a la consulta, tenía el ceño fruncido. Siéntese, Antonio, me dijo, mirando los papeles. Todo está bien con Lucía. Es una chica sana. Solo ha sido una bajada de tensión. Pero, hay algo que me ha llamado la atención al revisar el historial familiar que rellenasteis al ingresar. ¿El qué? Pregunté, sintiendo un leve cosquilleo de ansiedad en el estómago. Verá, en el formulario indicasteis que tanto usted como su esposa sois grupo sanguíneo o negativo. Es un grupo recesivo. Sí, así es. Los dos somos donantes universales. Siempre bromeamos con eso. El médico se quitó las gafas y me miró fijamente a los ojos. Hubo un silencio denso, pesado. Antonio, el grupo sanguíneo de Lucía es AB positivo. Me quedé mirándole, sin procesar la información. Mi cerebro de arquitecto, acostumbrado a los cálculos y las estructuras lógicas, intentaba encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo. Debe haber un error en el laboratorio, dije, soltando una risa nerviosa. Eso es imposible. Si los dos somos O, ella tiene que ser O. Lo estudié en biología en el instituto. Exacto, respondió el médico con voz suave, casi compasiva. Genóticamente, es imposible que dos padres O tengan un hijo AB. He pedido que repitan la prueba 2 veces para estar seguro antes de decírselo. No hay error, Antonio. El mundo se detuvo. El ruido de la lluvia contra la ventana desapareció. Solo escuchaba el zumbido de la nevera de las vacunas y el latido desbocado de mi propio corazón martilleando en mis oídos. ¿Qué me está diciendo? Susurré, aunque ya sabía la respuesta. Que biológicamente, es extremadamente improbable, por no decir imposible, que usted sea el padre de Lucía. Y dado el grupo sanguíneo de ella, el padre biológico debe tener sangre tipo AB. Salí de la consulta caminando como un zombie. Me metí en el coche y me quedé allí, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No arranqué al motor. Simplemente me quedé mirando la lluvia resbalar por el parabrisas, sintiendo como mi vida, esa estructura sólida y perfecta que había construido, se venía abajo ladrillo a ladrillo. Marta me había engañado. Durante 14 años. Cada cumpleaños, cada función del colegio, cada te quiero, papá de Lucía, todo estaba cimentado sobre una mentira. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la duda que empezaba a germinar en mi mente, oscura y viscosa. ¿Quién era el padre? Llegué a casa y fingí que todo estaba normal. Le di los resultados a Marta, omitiendo la parte del grupo sanguíneo. Le dije que todo estaba bien. Ella suspiró aliviada y me dio un beso en la mejilla. Me repugnó su tacto. Me fui al baño y me lavé la cara con agua helada, mirándome al espejo. ¿Cómo había sido tan ciego? Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui al despacho. Empecé a revisar cosas antiguas, fotos, papeles. Y entonces, la vi. Una foto de hace 15 años. Estábamos en la playa, Marta, yo y Jorge. Jorge estaba en bañador. Jorge, mi hermano. De repente, un recuerdo estúpido,
irrelevante, me golpeó como un puñetazo. Hace años, cuando Jorge tuvo aquel accidente de moto, yo fui a donar sangre para él, pero no pude porque necesitaba plasma específico. Él era AB positivo. AB positivo. Me quedé helado en la silla. El frío me subió por los pies, recorrió mi columna y se instaló en mi nuca. No podía ser tan retorcido. Mi hermano y mi mujer. Mi hermano, al que yo mantenía. Mi mujer, a la que yo adoraba. Necesitaba certeza. No podía acusarles sin pruebas irrefutables. Al día siguiente, en lugar de ir al estudio, fui a una farmacia en otro barrio y compré un kit de prueba de paternidad casero. Luego, pasé por casa de mi hermano. Tenía llave, por supuesto. Él no estaba, solía dormir hasta las 12. Entré en su baño y cogí su cepillo de dientes y unos pelos que había en su peine. Los guardé en una bolsa hermética. Volví a mi casa. Entré en la habitación de Lucía mientras estaba en el colegio y cogí también su cepillo de pelo. Envié todo a un laboratorio privado, pagando el extra por el servicio urgente de 48 horas. Esos 2 días fueron un infierno. Vivir con ellos, sentarme a la mesa, ver cómo Marta le servía el vino a Jorge cuando venía a cenar, porque venía casi cada noche, ver cómo se reían de chistes que solo ellos entendían. Ahora lo veía todo. Las miradas, los roces accidentales, la forma en que Jorge trataba a Lucía, con una familiaridad que yo siempre interpreté como amor de tío, pero que ahora veía como propiedad. Tío, este jamón está de muerte, te has lucido, me decía Jorge con la boca llena, sentado en mi silla, comiendo mi comida, bebiendo mi vino. Gracias, Jorge. Me alegro de que te guste, respondía yo, apretando el tenedor con tanta fuerza que temía doblarlo. Cuando llegó el correo electrónico del laboratorio, estaba en mi despacho. Abrí el archivo PDF con la mano temblorosa. Probabilidad de parentesco, tío-sobrina 99.9% si se considera hermandad completa. Probabilidad de paternidad, muestra A, Jorge versus muestra B, Lucía 99.9998%. Ahí estaba. Negro sobre blanco. Lucía no era mi hija. Era mi sobrina. Mi hermano se había acostado con mi mujer. La había dejado embarazada y me habían hecho criar a su hija, manteniéndola con mi dinero, mientras ellos se reían en mi cara. Cerré el ordenador portátil muy despacio. Una calma extraña se apoderó de mí. Ya no sentía dolor, ni tristeza. Solo sentía una ira fría, calculadora, absoluta. No iba a gritar. No iba a montar un numerito emocional. Iba a destruirlos. Pasé la siguiente semana preparando el terreno. Fui al banco y separé mis cuentas. La casa era mía, herencia de mis padres antes de casarme, y teníamos separación de bienes, gracias a la insistencia de mi padre, que en paz descanse, que nunca se fió del todo de Marta. Hablé con un cerrajero de confianza y le pagué por adelantado para que estuviera disponible el domingo a las 4 de la tarde. El domingo era el cumpleaños de Jorge. 38 años. Habíamos organizado una gran comida en mi casa. Marta había cocinado paella, su favorita. Jorge llegó con su habitual aire despreocupado. Traía una botella de vino barato como toda aportación. Felicidades, hermanito, le dije al abrir la puerta, dándole un abrazo. Sentí su cuerpo tenso por un segundo, o quizá fui yo. Me dio asco tocarle. Nos sentamos a comer. Marta, Lucía, Jorge y yo. La familia feliz. Tengo un brindis, dije cuando estábamos en los postres, levantando mi copa. Marta sonrió, esperando un discurso emotivo sobre lo unidos que estábamos. Jorge se recostó en la silla, con esa sonrisa arrogante de quien cree que lo tiene todo controlado. Por la verdad, dije, mirándoles fijamente. Y por la familia. Bebían sorbo. Ellos me imitaron, un poco confundidos por la brevedad del brindis. Sabéis, continué, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. Esta semana he estado pensando mucho en la genética. Es fascinante, ¿verdad? Cómo los rasgos se pasan de una generación a otra. Marta dejó de sonreír. Se puso pálida. Algo en mi tono de voz le avisó de que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. ¿A qué viene eso ahora, cariño?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Viene a que he descubierto algo curioso. He descubierto que las matemáticas no fallan. Y que la sangre tampoco. Saqué un sobre amarillo de debajo de la mesa y lo lancé sobre el plato de paella de Jorge, manchando el papel de grasa y azafrán. ¿Qué es esto?, preguntó Jorge, frunciendo el ceño.
Ábrelo. Es tu regalo de cumpleaños. Jorge abrió el sobre. Sacó los papeles. Vio el logotipo del laboratorio genético. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Su cara pasó del color carne al blanco, y luego a un rojo intenso. Se le cayó el papel de las manos. Antonio, yo balbució Jorge. Marta le arrebató el papel. Lo leyó y soltó un grito ahogado, llevándose la mano a la boca. Lucía, nos miraba a todos, asustada. ¿Papá? ¿Qué pasa?, preguntó la niña. Me giré hacia ella. Sentí una punzada de dolor, pero la aplasté. Ella era el fruto de la traición. Cada vez que la miraba, veía a Jorge. Pregúntale a tu madre, Lucía. O mejor, pregúntale a tu padre, que está sentado justo ahí. Señalé a Jorge. Antonio, por favor, no delante de la niña. Chilló Marta, levantándose de la silla. ¿Podemos explicarlo? ¿Explicar qué?, dije, levantándome yo también, pero manteniendo la voz peligrosamente baja. ¿Explicar cómo os habéis estado riendo de mí durante 15 años? ¿Explicar cómo mi hermano se follaba a mi mujer en mi propia cama? ¿Explicar cómo me habéis hecho criar a una hija que no es mía? Fue un error, gritó Jorge, levantándose. Ocurrió una vez, estábamos borrachos. No sabíamos qué hacer. Una vez, me reí, una risa seca y sin humor. ¿Y decidisteis callaros y dejar que yo cargara con la responsabilidad? ¿Decidisteis que yo fuera el Paganini de vuestra fiesta? Antonio, te quiero. Eres el padre de Lucía. La sangre no importa, empezó a decir Marta, acercándose a mí intentando tocarme. No me toques, rugía. Fue la primera vez que alcé la voz. Mira, asco. Los dos me dais un asco profundo. Sois basura. Hubo un silencio sepulcral. Lucía estaba llorando en silencio, mirando a Jorge con horror. Quiero que os vayáis, dije, recuperando la calma fría. Ahora mismo. Los tres. ¿Qué? Marta me miró como si estuviera loco. Esta es mi casa, Antonio. No puedes echarme, y mucho menos a tu hija. Esta casa es mía. Bien privativo. Lo comprobé con el abogado el jueves. Y ella no es mi hija. Es hija de Jorge. Que Jorge la mantenga. Jorge me miró con pánico. Él vivía en un piso compartido, trabajaba de camarero a media jornada y debía dinero a medio Madrid. No podía mantener ni a un hámster. Antonio, no puedes hacer esto, suplicó Jorge. No tengo dónde ir. No tengo dinero. Deberías haberlo pensado antes de traicionar a la única persona que te ha ayudado siempre. Se acabó, Jorge. Se acabó el chollo. Se acabó el hermano mayor que te salva el culo. Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Fuera. Nadie se movió. He dicho que fuera. Grité con tal fuerza que los vecinos debieron escucharlo. Marta, llorando histéricamente, cogió su bolso. Jorge, cabizbajo, se levantó. ¿Y yo?, preguntó Lucía, con la voz rota. Papá, ¿yo también? Ese fue el momento más difícil. Una parte de mí quería abrazarla, pero la miré y vi los ojos de Jorge. Vi la mentira viviente. Vete con tus padres, Lucía. Yo no soy tu padre. Salieron los tres. Marta insultándome, llamándome monstruo. Jorge sin atreverse a mirarme. Lucía llorando. En el momento en que cruzaron el umbral, cerré la puerta. Un minuto después, sonó el timbre. No era ninguno de ellos, que aporreaban la puerta gritando. Era el cerrajero, que había estado esperando en su furgoneta. Abrí la puerta, ignorando mi familia que estaba en el rellano. Cambia el bombín. Ahora mismo. Pon uno de seguridad, el más caro que tengas, le dije al cerrajero. Marta intentó entrar mientras la puerta estaba abierta, pero me planté en el marco. Miro en Metro Novena. No pasó. Si no os vais ahora mismo, llamo a la policía y os denuncio por allanamiento y escándalo público, dije sacando el móvil. Sabían que iba en serio. Se fueron, arrastrando los pies, humillados, rotos. El cerrajero hizo su trabajo en silencio, incómodo por la escena que acababa de presenciar, pero profesional. Cuando terminó, le pagué generosamente y cerré la nueva puerta. Jarlalave. Clac, clac. Ese sonido fue el más hermoso que había escuchado en años. Han pasado 3 meses desde entonces. El proceso de divorcio está en marcha. Mi abogado es un tiburón y les va a dejar sin nada. He solicitado una prueba de paternidad judicial para impugnar la filiación de Lucía y librarme de la manutención. Va a ser un proceso largo y doloroso, pero lo ganaré.
Sé que Jorge y Marta están viviendo en un piso minúsculo a las afueras. Jorge ha tenido que ponerse a trabajar de verdad, en la construcción, y sé que lo odia. Marta ha tenido que volver a trabajar de cajera, algo que siempre consideró indigno para ella. Lucía me ha escrito cartas, me ha llamado, pero he bloqueado todos los números. A veces, por la noche, la casa se siente demasiado grande y silenciosa. A veces, echo de menos a la niña que creí que era mi hija. Pero entonces recuerdo la cara de mi hermano en la mesa, comiéndose mi comida mientras se acostaba con mi mujer, y el corazón se me vuelve a convertir en piedra. No siento culpa, siento liberación. Me quité un cáncer de encima. Un cáncer de 2 cabezas que me estaba consumiendo la vida y la cartera. Ahora, cuando llego a casa y giro la llave en la cerradura, sé que lo que hay dentro es mío. Solo mío. Y que nadie me está engañando. La soledad, amigos míos, es un precio muy pequeño a pagar por la dignidad. Y la venganza, aunque digan que se sirve fría, a mí me ha sabido a gloria bendita, caliente y recién hecha.